Demasiado oscura para vender, demasiado masculina para modelar, demasiado agresiva para trabajar. Imagínate que te dijeran que tu rostro, tu piel, tu existencia entera no era comercializable, que tenías rasgos muy extraños para los americanos. Y después imagínate probando que todos estaban tan espectacularmente equivocados que 50 años después todavía tratan de copiarte. Grace Jones no solo rompió las reglas, las prendió fuego y bailó sobre las cenizas. Como una hija de predicador de Jamaica, se convirtió en la figura más intimidante de la moda. ¿Y por qué tuvo que perderlo todo antes de poder ganar de verdad? La historia que todos le tenían miedo de contar. Spanish Town, Jamaica, 1948. El cinturón silbaba en el aire antes de encontrar su objetivo. ¡Crack! La pequeña Grace aprendió temprano que el sonido llegaba antes que el dolor, que la música secular era el camino directo al infierno, que el maquillaje era la firma del diablo sobre tu alma. En esa casa pentecostal, donde cada respiración era monitoreada por los ojos implacables de sus abuelos, Grace Beverly Jones no era una niña, era un proyecto de salvación. No harás, era el himno de su infancia. No bailarás, no usarás joyas, no te pondrás pantalones, no soñarás más allá de estas paredes sagradas. Pero dentro de esa niña de piel oscura y ojos desafiantes, algo peligroso estaba creciendo. Algo que los sermones dominicales no podían exorcizar. Syracuse, Nueva York, 1961, 13 años. El océano Atlántico la separaba de todo lo que conocía, pero las cadenas la habían seguido hasta América. Sus padres se habían convertido en ministros. Las reglas no conocían fronteras, pero Grace ya no era la niña asustada de Jamaica. En la penumbra de su habitación, mientras sus padres dormían, cometía herejía con cada gesto. Se robaba el maquillaje de su tía, deslizándolo por sus labios como si fuera pintura de guerra. Coleccionaba joyas de fantasía que escondía como tesoros piratas. Arrancaba páginas de Vogue y las pegaba en sus paredes como ventanas a otro mundo. Imagínate el peso de cada acto de rebeldía. En un hogar donde incluso tararear una canción de radio era invitar al demonio, donde la vanidad se consideraba traición a Dios, Grace estaba construyendo su propia religión página por página, labial por labial. Su familia veía al diablo en cada mancha de rouge. Ella veía libertad. La encrucijada. Su hermano Noel eligió el camino esperado. Se convirtió en obispo, predicando a multitudes en Los Ángeles, cumpliendo cada expectativa familiar como un hijo perfecto. Grace miró ese camino sagrado y sonrió. Luego caminó deliberadamente hacia el otro lado, hacia el lado completamente opuesto, y el mundo nunca volvió a ser el mismo. ¿Qué sucede cuando una niña criada para ser invisible decide convertirse en imposible de ignorar? La respuesta está en cada paso que Grace Jones daría después, pasos que la llevarían de los bancos de la iglesia a las pasarelas de París, de los himnos pentecostales a los escenarios más salvajes del mundo. Esta es solo la primera parte de una historia que desafía todo lo que creías saber sobre la rebeldía, la identidad y el precio de convertirse en quien realmente eres. Nueva York, 1968. Las puertas de cristal de Wilhelmina Models se abrieron como las de una catedral. Grace Jones, 18 años, entró con su portafolio bajo el brazo y el corazón latiendo como un tambor de guerra. 1,73 metros de altura. Rasgos que parecían esculpidos por un dios africano rebelde. Piel oscura que brillaba con la confianza de quien había sobrevivido cinturones y sermones. Los ojos de los ejecutivos la recorrieron como escáneres. Arriba, abajo. Pausa incómoda. Gracias, pero no gracias. 4 palabras que habrían destruido a cualquier otra chica. La América de 1968 tenía una plantilla muy específica para la belleza. Cabello rubio que flotara como seda, piel pálida como porcelana, rasgos suaves que no desafiaran, que no incomodaran, que no cuestionaran. Grace era todo lo opuesto a esa fórmula. Era una pregunta incómoda hecha carne. Era un no rotundo a todo lo que consideraban aceptable.
Pero aquí está la diferencia entre Grace Jones y el resto del mundo. Cuando América le cerró la puerta, ella no se quedó afuera rogando que la dejaran entrar. No trató de encogerse para caber en sus moldes. No se decoloró el cabello ni se operó la nariz. Se subió a un avión. Y no a cualquier avión. A uno que la llevaría lejos de las reglas de América. Lejos de sus definiciones limitadas. Lejos de su no gracias, que sonaba más a miedo que a rechazo. Porque Grace acababa de aprender algo que le cambiaría la vida. Si el mundo no está listo para ti, no cambies tú. Cambia de mundo. El avión despegó de JFK con destino a París. Grace miraba por la ventanilla mientras Manhattan se hacía pequeño bajo las nubes. No sabía que estaba a punto de conquistar Europa. No sabía que regresaría a América como una fuerza imparable. Solo sabía una cosa. El rechazo que había recibido no era el final de su historia. Era apenas el prólogo. París. 1970, la ciudad de la luz. La capital mundial de la moda. El lugar donde los sueños se hacen realidad. O donde se estrellan con más estilo. Grace bajó del avión con su portafolio y la misma confianza que había llevado a Nueva York. Pensaba que tal vez, solo tal vez, París sería diferente. Se equivocó. No te puedo vender. Las palabras cayeron como bofetadas. Agencia tras agencia. Casting tras casting. Eres demasiado oscura. Un agente se lo dijo directamente a la cara, como si fuera una observación meteorológica. Casual, indiferente, cruel. ¿Puedes imaginarte que te digan que tu color de piel te hace imposible de vender? Como si fueras mercancía dañada en la estantería de una tienda. Grace salió de esa oficina y caminó por los bulevares parisinos. Cada paso era una decisión, rendirse o reinventarse. Eligió la revolución, porque París tenía algo que Nueva York no tenía. Una escena underground que comenzaba a cuestionar todo. Fotógrafos que buscaban disrumpir. Diseñadores que querían provocar. Una contracultura que no tenía miedo de lo diferente. Y Grace encontró a su tribu. En un apartamento diminuto en Montmartre, 3 chicas desconocidas compartían más que el espacio. Compartían el hambre. Grace Jones, Jerry Hall y Jessica Lange. 3 nombres que nadie conocía todavía. Sí, esa Jerry Hall, esa Jessica Lange. 3 futuras íconos amontonadas en un apartamento parisino, sobreviviendo con esperanza y cualquier trabajo de modelaje que pudieran conseguir. Compartían ropa cuando no tenían dinero para nueva. Compartían comida cuando solo había suficiente para 2. Compartían sueños cuando la realidad se sentía demasiado pesada. Ninguna sabía que vivía con futuras leyendas. Solo eran 3 chicas tratando de pagar la renta. Y entonces, algo cambió. Yves Saint Laurent la vio. Realmente la vio. No como mercancía dañada, sino como arte viviente. La contrató. Después Kenzo. Después las revistas empezaron a llamar. Vogue París. De repente, la misma cara que era demasiado oscura, en Nueva York era exactamente lo que París quería. Para 1975, Grace Jones trabajaba constantemente. Pero no solo estaba modelando, estaba creando algo completamente nuevo. En cada sesión de fotos, en cada pasarela, traía una energía que incomodaba a la gente de la mejor manera posible. Llegaba a las sesiones y se negaba a que los maquillistas le tocaran la cara. Mi piel no necesita corrección. Traía su propia ropa si no le gustaba el estilismo. Sé lo que funciona en mi cuerpo. Sugería poses que nadie había visto antes. Angulares, agresivas, casi arquitectónicas. Como si fuera una escultura que había decidido moverse. Los fotógrafos de esa época hablan de sentirse simultáneamente inspirados y aterrorizados por ella. Uno dijo famosamente, no dirigías a Grace Jones, solo tratabas de seguirle el ritmo. Otro confesó, me daba un poco de miedo, pero ese miedo me hacía mejor fotógrafo. Y eso era exactamente lo que ella quería. No ser cómoda, no ser fácil, no ser lo que esperaban, ser imposible de ignorar. Grace había aprendido algo fundamental en esos años parisinos. El poder no venía de encajar en los moldes existentes.
El poder venía de romper esos moldes tan completamente que la gente no tuviera más opción que crear nuevos. Y ella apenas estaba comenzando. Estudio 54, 1977. Imagina la discoteca más exclusiva del mundo, donde Warhol susurraba secretos en rincones dorados, donde Jagger bailaba hasta el amanecer, donde Bowie experimentaba con nuevas identidades cada noche. Un templo del hedonismo donde solo los dioses del arte y la cultura tenían entrada. Y justo en el centro de todo estaba Grace Jones, no como invitada, no como espectadora, como la reina indiscutible del reino de la noche. Había cambiado las pasarelas por algo infinitamente más grande. La música siempre había sido su amor prohibido. Creciendo en ese hogar pentecostal, había absorbido melodías seculares como quien roba oxígeno, en secreto, desesperadamente, sabiendo que cada nota era una pequeña traición. Ahora, con un contrato discográfico de Island Records en sus manos, estaba a punto de mostrarle al mundo qué pasaba cuando mezclas alta costura con rebelión disco. Su versión de La Vie en Rose, el clásico de Edith Piaf, una canción francesa sobre el amor romántico, en la voz de una modelo jamaiquina sobre un ritmo disco. No debería haber funcionado, pero Grace nunca había hecho nada de la manera que se suponía que debía hacerse. Aparecía en el escenario vestida como una guerrera del futuro. Trajes arquitectónicos que parecían armaduras forjadas por aliens. Formas geométricas que convertían su cuerpo en escultura viviente. Y esa voz, profunda, dominante, casi amenazante. No era bonita, era algo mucho más peligroso. Era poderosa. La transformación estaba completa. De la nieta del predicador a quien no le permitían usar maquillaje, a esta criatura de la noche que dominaba cada habitación en la que entraba. Sus shows no eran conciertos, eran acontecimientos apocalípticos. Emergía de jaulas como una fiera liberada. Descendía del techo como un ángel vengador. Aparecía en trajes que desafiaban la física y la lógica. Cada presentación era un manifiesto. Así es como se ve el futuro. Para 1980, había evolucionado otra vez. Trabajando con las leyendas del reggae Sly and Robbie, creó Warm Leatherette y después Nightclubbing, álbumes que desafiaban toda categoría conocida. ¿Era New Wave? ¿Reggae? ¿Rock? ¿Arte conceptual? ¿A quién le importaba? Era Grace Jones, y eso era su propio género. Pero la persona que estaba construyendo iba más allá de la música. Trabajaba con el artista Jean-Paul Goude, quien se convirtió en su amante y socio creativo en Crímenes Visuales. Juntos construyeron imágenes que todavía se ven radicales hoy. Grace con un corte fade que desafiaba la feminidad tradicional. Grace pintada con patrones tribales que conectaban con sus raíces. Grace contorsionada en ángulos imposibles que redefinían el cuerpo humano. Quería que la audiencia se sintiera intimidada. Explicaría Good más tarde sobre su colaboración. E intimidar lo hizo. Una noche en Estudio 54, actuó con Keith Haring, literalmente pintando su cuerpo. Líneas que aparecían como rayos sobre su piel. Patrones que la convertían en un lienzo viviente. La música pulsaba. Los cuerpos se movían. Grace se transformaba ante los ojos del mundo. Esto no era solo performance. Era arte. Era amenaza. Era promesa. Todo al mismo tiempo. Las drogas estaban en todas partes en esos días. La cocaína se pasaba como champán. Solo parte de la escena, parte del combustible que mantenía a todos hasta el amanecer. Grace participaba como todos los demás, sin saber aún qué precio pagaría por esas noches salvajes. Pero en el momento era invencible, intocable, una diosa de la noche que hacía sus propias reglas. Y mientras bailaba en esa pista de Estudio 54, rodeada de íconos y genios, Grace Jones había logrado algo que parecía imposible. Había tomado todo el rechazo, toda la opresión, toda la humillación que el mundo le había dado, y lo había convertido en poder puro. Pero el verdadero test aún estaba por venir, porque una cosa era conquistar las noches de Nueva York, otra muy diferente era conquistar Hollywood. El Russell Harty Show,
Octubre de 1981. Televisión británica. Luces de estudio. Millones de espectadores acomodándose en sus sofás para ver el programa de entrevistas más popular del Reino Unido. Grace Jones se sienta junto al presentador Russell Harty, vistiendo hombros arquitectónicos que parecían poder cortar acero, con pómulos tan afilados que desafiaban la geometría. Una diosa en el set de un mortal. La entrevista comienza normalmente. Preguntas, respuestas. El ritual civilizado de la televisión. Y entonces, a mitad de conversación, Harty hace lo impensable. Se aleja de ella para entrevistar a otro invitado. Le da la espalda. A Grace Jones. En televisión en vivo, lo que pasa después se convierte en leyenda instantánea. Grace no levanta la voz. No hace un berrinche. No pide educadamente que vuelva la atención hacia ella. Le da una cachetada fuerte en la espalda. Y después otra. Y otra. En televisión en vivo, frente a millones de espectadores británicos. El tiempo se detiene. La audiencia del estudio jadea como si hubieran presenciado un accidente automovilístico. Harty trata de reírse, pero puedes ver el shock puro en sus ojos. Esta criatura glamorosa acababa de golpearlo repetidamente en televisión nacional. No le des la espalda a Grace Jones. Se convierte en una frase que entra directo al léxico popular. Pero mira ese clip hoy. Realmente míralo. Y verás algo más profundo que una celebridad teniendo un colapso. Una mujer negra negándose a ser ignorada por un hombre blanco que pensó que podía despedirla como si fuera su empleada doméstica. La prensa británica se volvió loca, volátil, peligrosa, desquiciada. Pero Grace, ella no se disculpó, no explicó, no pidió perdón por existir demasiado fuerte. Solo siguió siendo Grace. Las consecuencias fueron rápidas y predecibles. Los presentadores se volvieron cautelosos de contratarla. Los productores se advertían unos a otros como si fuera una bestia salvaje. Cuidado con Grace Jones. Pero esto es lo que se perdieron. Grace Jones acababa de mostrar en televisión en vivo qué pasaba cuando tratabas de hacerla pequeña. No sería disminuida, no sería ignorada, no sería amable para la comodidad de nadie. Años después, ella bromearía sobre esa noche, culpando a la mala cocaína y alucinando palomas que no existían, convirtiendo el trauma en anécdota, como hacen los supervivientes. Pero en el momento fue puro instinto. Alguien le faltó al respeto, así que respondió de la única manera que se sintió correcta. Esa cachetada no fue solo sobre rudeza, fue sobre cada agente que dijo que era demasiado oscura para vender. Fue sobre cada fotógrafo que trató de controlarla y domesticarla. Fue sobre cada persona que pensó que podía poner a Grace Jones en una caja y cerrar la tapa. Fue sobre cada no que había recibido simplemente por existir. Y mientras el mundo debatía si Grace Jones era una diva fuera de control o una artista incomprendida, ella ya estaba planeando su próxima revolución. Porque resulta que Hollywood necesitaba exactamente a alguien como ella. Alguien que no tuviera miedo de ser la villana. El pico del éxito, 1985. Para 1985, Grace Jones no estaba simplemente en todas partes. Era todas partes. Conan the Destroyer, donde interpretó a Zula, una guerrera tan feroz que Arnold Schwarzenegger, el mismo hombre que había definido la masculinidad en pantalla. Supuestamente, confesó que era demasiado dura para él. Imagínate eso por un segundo. El Terminator intimidado por una mujer. Después llegó Una vista para un asesinato. La película de James Bond, donde casi se roba completamente el show como Mayday. La asesina mortal que hacía que 007 pareciera un niño explorante. Saltaba de la Torre Eiffel con la gracia de una pantera. Mataba con la elegancia de una bailarina. Seducía con la peligrosidad de una serpiente. Roger Moore, veterano de Bond, dijo que actuar con Grace era como bailar con un tornado. No era solo una Bond girl, era una fuerza de la naturaleza que casualmente había decidido aparecer en una película de Bond. Era simultáneamente supermodelo, ícono musical y estrella de cine.
Había hecho lo que nadie más había logrado: conquistar todos los medios en sus propios términos. Las portadas de Vogue la mostraban como un alien fashion. MTV ponía sus videos en rotación constante. Hollywood la llamaba cuando necesitaban a alguien inolvidable. Era la prueba viviente de que no tenías que elegir una sola cosa para ser extraordinaria. 1985. Grace Jones estaba en la cima absoluta del mundo. Tenía dinero, tenía fama, tenía el respeto de la industria, tenía todo lo que había soñado durante esas noches de adolescente pegando páginas de Vogue en las paredes de su habitación. Había ganado, pero aquí está lo que las revistas no mostraban, lo que las cámaras no capturaban, lo que los titulares glamorosos no mencionaban. Porque resulta que conquistar el mundo tiene un precio. Y Grace Jones estaba a punto de descubrir exactamente cuánto costaba ser invencible. La caída. 1986. Grace había descubierto la cocaína en los días dorados de Estudio 54, cuando era solo parte del aire que respirabas en esas noches infinitas. Todos la usaban, entre sets, entre sesiones, entre vuelos que te llevaban de París a Nueva York a Los Ángeles. Era el combustible que mantenía la fiesta andando, y la fiesta había durado una década. Para 1986, la fiesta la estaba matando. Voló a Jamaica de vacaciones, a casa, donde todo había comenzado, y terminó esposada como una criminal común, arrestada por posesión de cocaína. 2 noches en una celda jamaiquina, diciéndole a la policía: «Yo no uso drogas», incluso mientras su mundo se descontrolaba en cámara lenta. Los exámenes salieron limpios. No había drogas en su sistema. Los cargos fueron retirados. Pero la llamada de atención fue ensordecedora. Grace Jones, la mujer que intimidaba a Arnold Schwarzenegger, tenía miedo. Real, genuino, paralizante miedo. Se internó en rehabilitación. Se limpió. Día por día, hora por hora, reconstruyendo una vida sin el polvo blanco que había sido su compañero constante. Pero los golpes siguieron llegando. Como una pelea de box, donde el oponente no para de atacar después de que ya estás en el suelo. Su contador había estado robándole durante años formas geométricas que convertían su cuerpo en escultura viviente. Y esa voz, profunda, dominante, casi amenazante, no era bonita. Era algo mucho más peligroso. La traición fue profunda. Este no era un extraño que había escalado las paredes de su mansión. Era alguien en quien había confiado con todo. Alguien que le sonreía en las juntas mientras la robaba sistemáticamente. La devastación financiera fue total. Años de trabajo, de construir un imperio, de transformar el rechazo en oro puro. Desaparecieron en los bolsillos de otra persona. Y después llegó la plaga. Así le decían al SIDA en los 80s, la plaga. Y se estaba llevando a todos los que Grace conocía, uno por uno. Sus amigos de Estudio 54, sus compañeros de París, su familia elegida del mundo de la moda. Empezaron a morir. Estuve deprimida durante 2 años, viendo morir a muchos de mis amigos. Diría después, con una simplicidad que no alcanzaba a contener el abismo de dolor. Imagínate esto. Construir todo tu mundo, tu familia elegida, tu comunidad creativa, la tribu que te eligió cuando tu familia biológica no te entendía, y después verla desaparecer, persona por persona, funeral por funeral, hasta que los vivos son menos que los muertos. La mujer que había pasado una década siendo más grande que la vida, de repente quería encogerse, desaparecer, dejar de sentir todo tan intensamente. Dejar de ser Grace Jones, porque ser Grace Jones dolía demasiado. Pero aquí está la cosa sobre los dioses que caen. A veces la caída es lo que los hace verdaderamente divinos. Porque cualquiera puede ser invencible cuando todo va bien. El verdadero test es lo que haces cuando el mundo entero se derrumba. Y Grace Jones estaba a punto de mostrar al mundo cómo se levanta una leyenda. El regreso. 1991. Grace Jones se sienta frente a las cámaras en 1991 y dice algo que detiene el tiempo. Estoy regresando en todos los sentidos. Superé esta depresión y ya no uso drogas. No, estoy tratando de regresar. No espero regresar, sino estoy regresando.
Punto. Había pasado finales de los 80s en el infierno personal, perdiendo amigos a la plaga que no discriminaba genio de mortal, perdiendo dinero a traiciones que dolían más que cualquier bofetada, perdiéndose a sí misma en un laberinto de cocaína y desesperación. Pero Grace Jones no sabía cómo mantenerse abajo. Era físicamente incapaz de permanecer derrotada. Se enfocó en lo que realmente importaba. Su hijo Paulo, nacido en 1979, cuando ella estaba en la cima del mundo. Él había estado viendo a su madre desmoronarse en tiempo real, viendo a la diosa convertirse en fantasma. Y un día, con la brutal honestidad de un niño, le preguntó: «Mami, ¿te acuerdas cuando eras divertida? ¿Por qué ya no te ríes?». Esa pregunta de su hijo cortó más profundo que cualquier reseña cruel o rechazo de casting. Porque un niño no miente. Un niño solo era poderosa. La transformación estaba completa. De la nieta del predicador a quien no le permitían usar maquillaje, a esta criatura de la noche que dominaba cada habitación en la que entraba. Sus shows no eran conciertos, eran acontecimientos apocalípticos. Emergía de jaulas como una fiera liberada. Descendía del techo como un ángel vengador. Aparecía en trajes que desafiaban la física y la lógica. Cada presentación era un manifiesto. Así es como a su hijo como si fuera lo único que importara en el mundo, porque lo era. También tomó una decisión que sorprendió a muchos. Se casó en 1996, en una ceremonia tan secreta que incluso amigos cercanos no sabían. Atilla Altunbey, un hombre turco que había estado trabajando como su guardaespaldas. Grace Jones, la mujer que no necesitaba protección de nadie, se casó con su protector. Pero el matrimonio se volvió oscuro. Atilla se volvió controlador. La fama de Grace lo había cambiado. O tal vez había revelado quién era realmente. Grace tuvo que irse por su seguridad. Nunca se divorciaron oficialmente. Hasta el día de hoy, técnicamente sigue casada con él. Un recordatorio permanente de que incluso las diosas pueden elegir mal en el amor. Los 90 pasaron tranquilamente para Grace Jones. Sin escándalos, sin drama, sin titulares gritando su nombre. Solo vida. Simple, humana, reparadora vida. Bueno, excepto por esa vez en 1998. Cuando actuó en Disney World, se desnudó el pecho en el escenario y la prohibieron de por vida del lugar más familiar de América. Porque incluso una Grace Jones tranquila seguía siendo Grace Jones. Algunas fuerzas de la naturaleza no pueden ser completamente domesticadas. Y el mundo estaba a punto de recordar por qué eso era exactamente lo que necesitaba. Los 90 habían sido sobre supervivencia. Los 2000 serían sobre algo mucho más peligroso. Grace Jones recordando exactamente quién era. El Renacimiento, 2008. 19 años. 19 años después de su último álbum de estudio, cuando el mundo había asumido que Grace Jones era historia, que era un artefacto hermoso de los 80s. Grace Jones lanza Huracán. Tiene 60 años en una industria que desecha a las mujeres a los 30. Una industria que considera que las mujeres expiran cuando llegan a cierta edad como leche agria. Y aquí está Grace, sonando más vital, más peligrosa, más viva que artistas que tienen un tercio de su edad. El título no es coincidencia. Un huracán es una fuerza de la naturaleza que arrasa con todo a su paso, que remodela el paisaje, que no pide permiso, que llega cuando quiere. El álbum es personal de una manera que eriza la piel. Crudo, mezclando autobiografía con reggae, con música electrónica, con pura actitud destilada. Es el sonido de alguien que sobrevivió. El rechazo racial, la adicción, la traición financiera, la pérdida masiva de amigos, un matrimonio tóxico, años de depresión y vivió para cantar sobre todo ello. Los críticos están atónitos. Esto no es algún proyecto nostálgico de una estrella tratando de recapturar su juventud. Esto no es un álbum de regreso lleno de sonidos seguros y referencias a su pasado. Es Grace Jones probando que todavía está adelante de la curva. A los 60, cuando se supone que deberías estar pensando en el retiro, ella está redefiniendo lo que significa envejecer en el negocio del espectáculo.
Está escribiendo las reglas otra vez. Hurricane no es solo un álbum, es una declaración de guerra contra la irrelevancia. Es una prueba de que algunas fuerzas no se pueden contener, sin importar cuánto tiempo pasen dormidas. Pero la declaración real viene en 2012, y esa declaración no sería musical. Sería algo mucho más poderoso. Buckingham Palace, 2012, concierto del Jubileo de Diamante de la reina Isabel II. Una celebración de la cultura británica frente al palacio más famoso del mundo. Los grandes nombres del reino se preparan para rendir homenaje a su majestad. Y entonces Grace Jones toma el escenario. A los 64 años. Lo que pasa después desafía toda lógica. Canta Slave to the Rhythm mientras hace hula hoop durante 4 minutos seguidos. Sin parar. Sin dejar caer el aro. Sin perder una sola nota. A los 64 años. La multitud se vuelve loca. Porque esto no es solo una actuación. Es mucho más profundo que entretenimiento. Es prueba. Prueba de que Grace Jones no puede ser contenida por la edad. Prueba de que no puede ser domesticada por la industria. Prueba de que no puede ser limitada por las expectativas de nadie más que las suyas. Piensa en lo que eso requirió. La fuerza central de una atleta olímpica. El control de la respiración para cantar perfectamente mientras mantenía ese movimiento hipnótico. La coordinación de una bailarina profesional. La pura, descarada audacia de hacer tu declaración en un evento real. Todos los demás hicieron actuaciones estándar. Cantaron canciones bonitas. Hicieron reverencias educadas. Siguieron el protocolo real. Grace Jones hizo hula hoop hacia la historia. Frente a la reina de Inglaterra, frente a millones de espectadores mundiales, convirtió un aro de plástico en una declaración de independencia. Esto es lo que hace una mujer de 64 años cuando se niega a ser invisible. Era el momento perfecto. La niña que había crecido siendo golpeada por usar maquillaje, ahora actuaba para la realeza. La mujer que había sido rechazada por ser demasiado oscura, ahora era celebrada como un tesoro cultural británico. La artista que había sobrevivido drogas, traición, depresión y pérdida, ahora demostraba que algunas fuerzas se vuelven más poderosas con el tiempo. En ese escenario, con ese hula hoop girando alrededor de su cuerpo como un halo dorado, Grace Jones no solo estaba actuando, estaba cerrando el círculo de la manera más épica posible. Desde Spanish Town, Jamaica, hasta Buckingham Palace. Desde no harás hasta haré lo que se me dé la gana. Y el mundo finalmente entendió. Grace Jones no era solo una artista, era una fuerza de la naturaleza. Era una revolución hecha persona. Y las revoluciones nunca terminan. Solo evolucionan. El legado continúa. En 2015, Grace Jones lanza sus memorias con un título que es puro Grace, I'll Never Write My Memoirs. El título mismo es una contradicción, una broma, una manera muy Grace Jones de hacer las cosas. Escribir memorias sobre no escribir memorias. Porque las reglas normales nunca aplicaron a ella, y en esas páginas no tiene piedad. Critica a la nueva generación con la autoridad de quien escribió el manual, Lady Gaga, Madonna, Miley Cyrus, Rihanna. Dice que todas copiaron su estilo sin entender lo que lo hacía verdaderamente poderoso. Soy el modelo original, escribe. ¿Y quién podría argumentar? Cuando ves a cualquier artista moderna usando formas geométricas, androginia radical, performance art como música, la estética alien chic, todas están siguiendo el camino que Grace Jones pavimentó. 2017. Jamaica otorga a Grace Jones la Orden de Jamaica, uno de los honores más altos de la nación. La niña de Spanish Town, que una vez fue demasiado oscura, demasiado extraña, demasiado todo, recibe reconocimiento del país que la vio nacer. El círculo se cierra de la manera más perfecta. Desde los golpes de cinturón por usar maquillaje hasta recibir honores nacionales por ser exactamente quien siempre fue. Hoy, Grace Jones sigue siendo Grace Jones. A los 76 años, continúa apareciendo cuando menos lo esperas, recordándole al mundo que algunas fuerzas no pueden ser contenidas por el tiempo. Su legado no son solo las canciones o las películas
o las fotos icónicas. Su legado es la prueba viviente de que puedes tomar todo el rechazo del mundo y convertirlo en poder puro. Que puedes ser completamente tú mismo, sin disculpas, sin compromisos. Que puedes ser demasiado de todo y aún así, o precisamente por eso, cambiar el mundo. Desde aquella niña en Jamaica que pegaba páginas de Vogue en su pared, hasta la mujer que redefinió lo que significa ser un ícono, Grace Jones demostró que la verdadera revolución no viene de seguir las reglas. Viene de ser tan auténticamente tú mismo que obligas al mundo a crear nuevas reglas solo para ti. Y esa, tal vez, es la lección más poderosa de todas. Grace Jones no cambió para encajar en el mundo. Cambió el mundo para que cupiera Grace Jones. Hoy, Grace Jones está en sus 70s. Todavía actúa cuando se le antoja. Todavía vive entre París y Jamaica. Todavía casada técnicamente con un guardaespaldas que dejó en los 90 porque nunca se molestó con el papeleo del divorcio. Tiene una nieta ahora, la hija de Paulo. Y cuando Grace habla de ella, esta mujer feroz se vuelve suave, casi tierna. Pero no confundas esa ternura con debilidad, porque Grace Jones sigue siendo la mujer que abofeteó a Russell Harty en televisión nacional. Sigue siendo la mujer que le dijo que se jodiera a Disney. Sigue siendo la mujer a quien le dijeron que era demasiado oscura para vender. Y ahora es literalmente invaluable. La industria, que una vez la rechazó, ahora estudia cada uno de sus movimientos. Los agentes que dijeron que era demasiado oscura, ahora representan modelos que se ve el futuro. Para 1980, había evolucionado otra vez. Trabajando con las leyendas del reggae Sly and Robbie, creó Warm Leatherette y después Nightclubbing. Desde Jamaica hasta el Palacio de Buckingham, talló un camino que nadie más se atrevía a seguir. Porque nadie más tenía su combinación letal de valentía, talento y que se jodan todos. Su verdadero legado no son los discos de oro o las portadas de Vogue. Es el permiso que les arrancó al mundo para todos los que vinieron después. Permiso para ser extraño. Permiso para ser difícil. Permiso para ser imparable. Grace Jones no solo sobrevivió a la industria que trató de destruirla, la doblegó y la obligó a rogarle perdón. Sigue aquí. Sigue siendo Grace. Sigue siendo la pesadilla de cada ejecutivo que piensa que puede controlar a las mujeres. Y honestamente, ¿la querríamos de otra manera? Déjame tus pensamientos en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita, porque lo mejor o lo peor está por venir.